Y comenzamos por lo que es la contaminación de la escena. Algunas veces depende de los aspectos culturales. Okay. Por ejemplo, el dominicano le encanta ir a ver un escenario, Sí. y muchas veces sin intención, las mismas autoridades, la ciudadanía, accesa a un escenario de muerte, de un daño, y contamina. Delicadísimo, porque usted tiene que diferenciar entre lo que es un artefacto, una contaminación, y lo que es parte del escenario. Porque en un encuentro entre víctima y victimario hay elementos asociados al daño que se llaman evidencia. Entonces, usted tiene también elementos en los que usted en un momento dado no lo puede todavía, no sabe si está ligado o no al daño, y usted tiene que diferenciarlo. Si están asociados al daño, es una evidencia. Y la contaminación es grave. Ahora, ¿qué sucede? Algunas veces los mismos victimarios o agresores se interesan en contaminar la escena, hacen limpieza antes de marcharse, alteran, simulan, y eso el perito tiene que estar en la condición de saber diferenciar lo que es un artefacto por contaminación y lo que es un elemento ligado al daño, que es lo que se llama evidencia, que usted va a utilizar más tarde, o que van a utilizar las autoridades para comprobar el hecho, la prueba, a probar. Entonces, si usted tiene bien claro lo que es una sospecha, bueno, usted encontró un elemento en un lugar de la escena, a eso, si usted no sabe si está ligado o no al daño a la víctima, usted le llama indicio. Hay un elemento indiciario que usted va a tomar también junto con lo evidenciales para después hacer la diferencia si no hay correlación. Todos los artefactos. Y eso es importante. Y por supuesto que dificulta un poco o mucho, dependiendo, la investigación. Con relación a lo que dice la doctora Jocelyn, los anestésicos. El anestésico es un tipo de medicación que se utiliza para disminuir la sensibilidad, o sea, para tener el paciente tranquilo y que permita que usted trabaje. De eso saben ustedes. ¿Cómo va a reaccionar un individuo, sus órganos, por ejemplo el corazón, su sistema circulatorio, sus pulmones, ante la aplicación de una medicación? Es impredecible en un momento dado. Y usted lo tiene con medicamentos, por ejemplo, que producen anafilaxia. Pero por supuesto que la aplicación de una medicación tiene que estar precedida de una buena evaluación de su paciente. Por ejemplo, usted hablaba de los procedimientos estéticos. ¿Cuáles son los medicamentos que se utilizan en los procedimientos estéticos? Hay vasoconstrictores, por ejemplo, lo del tipo adrenalina. Adrenalina, claro. Que usted lo utiliza en un momento dado para disminuir el sangrado, porque usted va a remover tejido. Y en los casos, por ejemplo, que usted va a lipar, se coloca, se infiltran soluciones acompañadas de adrenalina para cuando se rompen aquellos vasos que no haya sangrado. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la adrenalina en los diferentes órganos? Si usted va a la musculatura lisa del aparato respiratorio, relajante. Pero si usted va a la musculatura lisa de los vasos cardíacos, vasoconstrictores. Pero si usted va a la función miocárdica, aumenta la fuerza de contracción y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, si usted tiene un paciente mal evaluado desde el punto de vista cardiovascular, serio problema. Serio problema va a tener usted. No solo con la anestesia, sino con la medicación que usted utiliza. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Seguir los protocolos adecuados, hacer una buena evaluación de su paciente, porque cada paciente es un paciente.
Doctor, y otra individual cosa, de los decirle a otros los y tiene una pacientes. respuesta desde el punto de vista de todo eso, tiene una respuesta que es solamente de él. Doctor, y decirle a los pacientes realmente, porque hay muchos médicos que le hablan a sus pacientes, mire, su resultado que usted está presentando para nosotros es de muy alto riesgo. Nosotros entendemos que no lo podemos operar, pero hay otros médicos que lo operan. Eso tenemos que también pensar en que debe ser un estándar para que al paciente que lleve una evaluación y que de repente presente cualquier tipo, aunque sea mínima, debe corregirse antes de someterse al procedimiento quirúrgico. Cualquier procedimiento quirúrgico. La prudencia sobre todo se recomienda. Así es. Y hablando de esos procedimientos estéticos que son tan frecuentes y son tan importantes, porque eso es turismo de salud No, y todas esas cosas. Y la Levante la autoestima de las autoestima. mujeres también. doctor. Sí, es que desde el punto de vista personal y emocional de una paciente, mejora su estado, mejora su autoestima, produce recursos. ¿Qué es lo que pasa? Las medicaciones son un arma de doble filo. Nada es tan bueno que no tenga algo malo. Y el manejo, por ejemplo, usted utiliza en un momento dado sustancia para evitar la formación de trombo. Así es. Después del procedimiento o antes del procedimiento o durante el procedimiento según los protocolos. Así es. Ahora, ¿qué va a hacer usted para utilizarla? ¿Cuál es una de las complicaciones? El sangrado. Entonces, ¿cuál es el esquema que usted va a utilizar en cada paciente? Depende de su paciente. Así es. ¿Cuál es la extensión del proceso que usted va a hacer, del procedimiento? El peso corporal. El peso corporal, la cantidad de grasa que usted va a lipar. Así es. Entonces, ahí depende. Pero usted tiene que poner, por ejemplo, media antitrombótica, pero también producen secuestro. Ajá. O sea que los protocolos y el manejo tienen que ser prudentes y sobre todo vigilancia. Y usted a ceñirse a un protocolo de manejo. Vámonos con algunas llamaditas, doctor, para que el público también pueda preguntarle. Así el es. doctor Cisnero tiene una preguntita, por ahí un cuestionamiento que en breve lo va a externar. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Estamos hablando en este día acerca de la medicina forense en nuestro país. Buenos días, receta médica. Adelante. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Sí, yo le hablo al profesor Mora desde San Juan para hacerle una pregunta del tema. Ajá. Yo tenía un sobrino que le dio un infarto al miocardio. ¿Qué pasa con la sangre? Porque después de 3 horas que se levantó el cadáver, él no tenía nada en ese momento porque él estaba bien pegado. Que después de Como 3 a las horas. 3 horas, después apareció un moratón en el ojo y una mancha de sangre en un brazo. ¿Qué pasa con la sangre? ¿Para dónde corre? Adelante, doctor. Bueno, la sangre se queda en su sistema circulatorio post-mortem y no coagula y se queda ahí. Ahora, ¿qué pudo haber sucedido si había el llamado moratón? Es lo que nosotros pudiéramos llamar, si es de origen traumático, una contusión, o si esa extravasación sanguínea es por un caso de discrasia, ya entra dentro de las hemorragias de origen no traumático que están en piel, que están en mucosa, que van desde la más pequeña que se llama petequia hasta otra más grande que se llaman púrpura y equimosis. ¿Qué pasó con su pariente? Bueno, habría que ver si se desplomó, si mediante medidas de resucitación hubo alguna agresión que produjo extravasación sanguínea y entonces se vio después un moratón que pudiera o no ser de origen traumático. Buenos días, receta médica. Buenos días. Adelante.
Fíjese, yo estaba leyendo en estos días, ahora que ustedes están hablando de autopsia y eso, que en Singapur a todas las personas que mueren de COVID le hacen una autopsia inmediatamente. Y ellos determinaron que la sangre, como bien sabemos, se coagula completamente en los pulmones, en los brazos y en los pies y en las piernas. Entonces ellos determinaron que como hay un medicamento que es la aspirina, para ese tipo de preventivo, llamémoslo así, ellos le dieron inmediatamente a todos sus pacientes una aspirina de 100 miligramos y muchos mejoraron con eso. Y dicen ellos que el COVID no es un virus, es una bacteria. ¿Qué tú me puedes informar sobre eso? Si aquí se hace autopsia a los pacientes que mueren de COVID. Adelante, doctor. Mire, el protocolo de manejo nuestro dice que no, pero nosotros hemos hecho autopsia por COVID y autopsia con COVID. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una autopsia por COVID? Una autopsia en la que se ha comprobado que la muerte ha sido provocada por COVID, usted la hace con la finalidad de buscar alteraciones que estén relacionadas con los efectos de ese agente vivo que es un virus. Ahora, ¿en qué momento usted hace una autopsia con COVID y no es por COVID? Se murió por otra condición y la infección por COVID es una eventualidad fortuita o que contribuye, pero su causa básica de muerte no es COVID. Entonces, hacer una autopsia por COVID es una cosa y hacer una autopsia con COVID es otra cosa. ¿Y vas a hacer un Lo que sí, maestro, sí se ha comprobado científicamente que el virus, que como usted muy bien dice, es un virus, no es una bacteria, hay compromiso circulatorio. Y que es por eso el hecho de utilizar antiagregante plaquetario, como es el caso de la aspirina. Sí, hay compromiso. Y sobre todo que son pacientes, la mayoría obesos, y son pacientes que no tienen movilidad, porque por eso se hace mucho mayor el riesgo hacer condiciones de pacientes postrados que también contribuyen a la formación de estos coágulos, de estos trombos, que eso es importante también. Hay evidencia que se habla sobre esto. ¿Qué es lo importante de los agentes infecciosos entre los que están los virus? Ellos tienen predilección por algún tipo de tejido. En este caso, este tiene predilección por el aparato, la mucosa, el epitelio del aparato respiratorio, a nivel pulmonar principalmente, ataca el cardíaco, ataca el gastrointestinal, el sistema nervioso central. Entonces, en esa predilección, ellos van produciendo sus alteraciones y el sistema hematopoyético que altera el sistema de coagulación es uno de los que ataca. Entonces, por eso el tratamiento comienza con prever la formación de coágulos. Una de las cosas que se hace en las autopsias por COVID es verificar si ciertamente hay coágulos y hay obstrucción. Por lo que usted acaba de mencionar. Efectivamente. Vamos a darle la oportunidad al doctor Cisnero para que externe la inquietud que tenía hace un momentito, para luego continuar con el público. En ese mismo sentido, doctor, ¿cuáles son los daños que macroscópicamente y microscópicamente se ven en los pacientes que ustedes han visto que tienen COVID? Es una pregunta. La otra es, cuando le hablamos al pueblo de un reporte de ustedes que dice idiosincrasia anestésica, ¿de qué estaríamos hablando para que el pueblo lo sepa? Y por último, la muerte violenta, ¿tienen un protocolo para hacer prueba toxicológica a todas o hay o no? Vamos a comenzar por lo último. Por supuesto que depende del perfil. La base legal para la investigación de muerte, médicos legales y autopsia, dice que lo primero que usted tiene, una de las cosas que usted tiene que aportar es las condiciones previas que tenía la víctima antes del fallecimiento. En una muerte en la que, por ejemplo, un impacto de balas que se lo provocó un agresor, es importante tener a mano la toxicología. Porque desde el punto de vista médico legal,
en el tribunal los defensores del agresor pudieran en un momento dado apelar a algunos recursos atenuantes, por ejemplo, la legítima defensa. En un individuo que estaba bajo el efecto de la droga y que usted alega y dice, bueno, mire, al final él me fue encima y yo no tenía otra manera porque mi vida estaba en peligro y yo le disparé. No lo hice con la finalidad de provocarle la muerte, pero lamentablemente resultó muerto. ¿Qué resulta? Si esta víctima estaba bajo los efectos de alguna sustancia estimulante, los abogados de la defensa pueden decir, bueno, él estaba sin razón, por eso no obedeció al mandato de pare, de yo no te quiero agredir, y lo acorraló y su único recurso era disparar un arma que tenía, pero no le temió al arma, no le temió a las amenazas, ni a nada. Entonces, en ese sentido, la toxicología es clave. ¿A quién va a beneficiar un estudio toxicológico? Bueno, usted no sabe en ningún momento a quién va a beneficiar, porque a la víctima, dice, bueno, la víctima estaba sin razón y nosotros en este momento no solo le vamos a provocar una muerte física, sino una muerte social. Vamos a decir que además de que lo matamos, él era drogadicto. Bueno, usted lo mata moral y físicamente. Ahora, beneficia al agresor en un momento dado, sí, dice, bueno, ese agresor no tenía la intención, pero resultó la víctima muerta, entonces eso para él es un atenuante. Entonces, es importante ese principio. Todas las autopsias son completas y la toxicología es parte del procedimiento de autopsia. Muy bien. Había hecho 3 preguntas, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan las otras, doctor. Había la idiosincrasia medicamentosa o anestésica. Sí. La anestesia entra dentro de, se le llama anestésico, aunque son drogas también, entra dentro de lo que se llaman drogas, que son los medicamentos, pero el anestésico es un medicamento especial. ¿Qué es lo que es una idiosincrasia? Es un daño en un momento dado por una respuesta del organismo, una respuesta propia del organismo, que está, por ejemplo, supeditada a los órganos más sensibles. En el caso del corazón, cuando usted administra un anestésico que altera su ritmo normal de funcionamiento, ese medicamento, si esa alteración le provocó la muerte y es un anestésico, eso se puede considerar una idiosincrasia medicamentosa o anestésica que en cierto modo dice, mire, no sabíamos cómo íbamos a reaccionar y nosotros aplicamos la anestesia atendiendo al protocolo de anestesia y el tipo de anestesia, se cumplió con todo, pero el organismo reaccionó de manera inadecuada, como lo hace a cualquier medicamento, Que no es previsible. lo hace una aspirina, que usted no lo puede predecir, porque en algunas ocasiones nosotros aplicamos una terapia medicamentosa de manera equivocada. Por ejemplo, la penicilina. Para poner penicilina, una gran cantidad de ingenuos le preguntan, ¿tú te has puesto penicilina? Le dice, sí. Ay, entonces usted no, cierra los ojos y lo puya. Le pone su penicilina, el peor de los errores. Usted se hace, crea anticuerpos, hace reacciones anafilácticas y alérgicas después que usa el medicamento. Así es. Sí. Si usted se asegura de que nunca ha estado en contacto con un medicamento, feliz, ahí sí usted se la pone. Porque sabe que esa dosis no le va a provocar una Reacción. idiosincrasia medicamentosa. Pero cuando ya se le ha puesto el grave error, porque ese señor tiene anticuerpos El ya mecanismo identifica esa sustancia. y está preparado Eso ya es. para responder de la manera que él considere.